En este video le voy a contar cuál es el peligro que representa Petro en el país. Si usted vive en Estados Unidos, en Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda, cualquiera de los países latinoamericanos, en cualquier lugar del mundo, y poca información le está llegando de Colombia, seguro tiene la versión oficial, la del régimen que gobierna con el presidente Petro y pues todos sus aliados como la OEA, que emiten comunicados malintencionados que buscan confundir al mundo. Pues bien, es bueno que usted conozca la versión de las mayorías que vivimos en Colombia o de las personas que hacemos oposición y tenemos, por supuesto, otra versión del gobierno de Gustavo Petro. Solo queremos que conozcan nuestra perspectiva de la realidad política, económica y social de Colombia. Además, sobre el conflicto armado y la tan anhelada paz, de la cual usted seguramente escucha bastante por estos días. Mire, Colombia lleva décadas gobernada por casas políticas, poderes regionales que dominan los mecanismos electorales a lo largo de todo el territorio colombiano en función de intereses de poder y contratación de los clanes. Los clanes son empresas electorales en todos los municipios, distritos, departamentos y regiones de Colombia. Existen no menos de 50 clanes a lo largo de todo el país. Controlan un porcentaje importante de la burocracia en sus regiones, los puestos de trabajo, la contratación y el mercado. Es decir, en un distrito como Cartagena, por ejemplo, más del 60% de los empleos formales dependen de la burocracia oficial o de los contratos con organismos estatales que genera beneficios directo o indirectamente a las familias. Colombia no cuenta con un modelo de desarrollo socioeconómico capitalista. Al igual que muchos países latinoamericanos, en Colombia impera el mercantilismo estatal. El desarrollo económico depende de las relaciones de poder de la gente. Ahora, que si es posible montar una tienda o un negocio en Colombia y prosperar sin que medien los políticos, por supuesto. Las personas acomodadas dentro del mercantilismo estatal o beneficiadas por este régimen económico inevitablemente generan un residuo circulante, no olvide este concepto, un residuo circulante alrededor del cual se pueden tejer relaciones económicas, un tejido comercial y empresarial, por supuesto. Pero es raro que esos negocios alcancen un crecimiento relevante, al menos no sin el concurso del poder político. Entonces estos negocios se quedan en el ámbito de medianas empresas sin poder aspirar a dar pasos muy grandes, al menos de que conozcan a las personas adecuadas y puedan crecer. Los clanes están adscritos a distintos partidos políticos que a su vez controlan el poder en Colombia. Entre los clanes, entre toda esa atomización de clanes que existen, hay una puja por el dominio de los municipios y las regiones. En ocasiones, cuando determinado clan gana la puja electoral, se la gana el otro clan, todas esas personas del clan derrotado quedan excluidas de la vida económica de ese municipio durante todo el periodo que gobierne el clan triunfador. Y les toca esperar, acomodarse, rebuscarse, mientras llega una nueva contienda electoral a ver si por fin tienen juego. Y así se la pasan la mayoría de los municipios en todo el país y las familias y las personas batiéndose dentro de ese régimen de mercantilismo estatal. Así funciona Colombia. La gente no vota en libertad, sino de acuerdo a lealtades a los distintos clanes en retribución a la subsistencia económica que determinado clan le ofrezca a esa familia. Entonces, en un país tan pobre como Colombia, con tantas necesidades, pues estas conductas dan un margen electoral y de poder a los clanes, básicamente a partir de migajas. Esa es la principal razón por la cual los territorios no se desarrollan en Colombia. Si usted recorre el país, será evidente el rezago tan impresionante en infraestructura de vías, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, sistemas de transporte, telecomunicaciones. También es lamentable el acceso a bienes y servicios, por lo menos de calidad, que proporcionen bienestar a la gente. Colombia es un país que vive en la precariedad, en la subsistencia, en el rebusque, inmerso en profunda pobreza. Porque en Colombia, lamentablemente, ni la infraestructura, ni los bienes, ni los servicios, ni nada de eso
es importante, no es fundamental. Lo importante para un sistema de mercantilismo estatal como el que impera en Colombia consiste en mantener el esquema de dependencia de la gente alrededor de los clanes o de los negocios de los clanes. Y claro, conservar sus prebendas contratistas elección tras elección tras elección. De nada le sirve al mercantilismo estatal una ciudadanía con capacidades productivas, autonomía para acceder a bienes y servicios, ni mucho menos con libertad económica. Una infraestructura robusta de vías, ferrocarriles, puertos, telecomunicaciones, etcétera, solo contribuiría al desarrollo económico, es decir, a facilitarle a la gente las cosas para que se conecte con sus sueños, para que retomen proyectos de vida y se planteen metas, ya que en un país con una infraestructura desarrollada y con amplias capacidades de avanzar, pues la gente empezaría a ver alcanzables el logro de sus propósitos, tal como ocurre en un modelo de desarrollo socioeconómico basado en libertades y capitalismo, pero no es el caso. Básicamente porque a los clanes no les sirve. No les sirve debido a que obviamente eso rompería la dependencia de la gente a los clanes. Por ende perderían el control sobre las elecciones y derrumbaría todo su esquema de negocios sobre los cuales se teje el mercantilismo estatal. Grosso modo, así funciona y siempre ha funcionado Colombia, dejando una estela de precariedad en la vida de los ciudadanos. Solo el 20% tiene un empleo formal en Colombia, es decir, 10 millones de colombianos, de los cuales no más de 1.5 millones ganan un salario decente. El resto gana poco más de un salario mínimo, lo cual los mantiene ahí, al límite, apenas llegando a fin de mes, pero bueno, tienen un empleo con sus prestaciones. Ese 20%, el resto, más de 40 millones de colombianos, viven en el rebusque más precario que usted se pueda imaginar. 40 millones de colombianos, el 80% de la población, viven en la informalidad, la pobreza o la miseria. Obvio, es lo que le funciona al mercantilismo estatal de los clanes que someten a la gente a un esquema parasitario de dependencias. Por eso, hablar de un modelo de desarrollo basado en las libertades de la gente, en la iniciativa privada, el capitalismo, autonomías comunitarias y todo eso no es posible en un país como Colombia. Entonces, en ese mar de millones y millones de personas que viven precariamente y kilómetros cuadrados de territorio a la suerte, pues, del más vivo, prospera la ilegalidad y el crimen, cultivos de coca, laboratorios de cocaína, narcotraficantes, rutas y todo el desmadre que genera la no presencia estatal y la no presencia de redes comerciales que generen un tejido social importante para el país. Mafias poderosas que hacen lo suyo en todo el territorio, se acomodan para operar y someter a las comunidades rurales en función de sus intereses criminales. Toda Colombia es un gran caldo de cultivo para el caos, la desestabilización y la confrontación social violenta. Entonces, al principio de este relato le dije que los clanes se adscriben a distintos partidos políticos. Esta parte que le contaré es muy importante para que entienda muchas cosas de Colombia. Estos partidos adscriben clanes o se asocian con ellos para obtener los votos necesarios que le permitan tener posiciones, escaños en el Congreso de la República, es decir, tener congresistas. Entonces los clanes les ponen los votos porque es lo que saben manejar en el territorio. Esos votos se los dan a los congresistas, quienes al final tienen el poder de conformar gobierno nacional, es decir, negociar la gobernabilidad de un presidente determinado. ¿Sabe qué es gobernabilidad concretamente? Gobernabilidad es la capacidad que tiene un presidente para modificar la estructura legal del Estado y pues los presupuestos, acceder a los presupuestos en función de cumplir sus objetivos propuestos en campaña. Para que un presidente pueda alcanzar amplia gobernabilidad, cumplir sus objetivos, pues llega a acuerdos con los congresistas que aprueban los proyectos del presidente y claro, estas aprobaciones están sujetas a transacciones políticas. Estas transacciones
se reducen al control de fortines burocráticos y de contratación bien fondeadas. Estamos hablando de dinero, mucho dinero, presupuestos. Entonces los congresistas, cuando logran esas negociaciones, pues por supuesto se cercioran de que bajen esas repartijas a los clanes y así garantizar todo el sistema, mantener aceitado todo el sistema. Y aquí está el meollo de la cosa. En Colombia puede surgir un liderazgo carismático y con una promesa de valor de alcance nacional, lo suficientemente atractiva y popular que ponga a esa persona como presidente. Y los arreglos que tiene que hacer ese candidato presidencial puede circunscribirse básicamente a los partidos políticos, es decir, a los congresistas y grandes contratistas, sin necesariamente enredarse con los clanes regionales ni los contratistas regionales. No, en Colombia por lo general la gente vota por presidente bajo criterios de afinidades. A los clanes al final no les importa quién sea el presidente. No le gastan mucho análisis a eso, ni le meten mucho criterio sobre el modelo de desarrollo del país, ni nada de eso. Lo que a los clanes sí les importa es lo que le ofrezcan los congresistas. Pero por supuesto, recuerden que los clanes viven básicamente del mercantilismo estatal. Entonces los clanes mueven toda su capacidad electoral regional exclusivamente motivados por los acuerdos que hagan con los congresistas y partidos para aceitar su influencia territorial. Pero los clanes y los congresistas y los partidos no son estúpidos. Son conscientes de que en cualquier momento puede llegar un presidente que desconozca los acuerdos con los partidos y se le dé por asfixiar a los clanes. Y ojo, hay algo más peligroso que este sistema de mercantilismo estatal controlado por una atomización de clanes que además compiten entre sí por el poder. Eso más peligroso es que un solo clan tome el control de la presidencia, del poder central y acabe con todos los demás clanes e instituya un sistema totalitario de Estado absoluto. Ya no mercantilismo estatal, no, sino Estado absoluto, estatismo puro y duro. Ya no con varios partidos, con intereses divergentes, sino con un solo partido que imponga la unanimidad en el Estado. Esa es la radicalización del mercantilismo estatal y el establecimiento de una autocracia fundamentada en el poder del Estado y la dependencia de toda la base electoral directamente ya al Estado central bajo la figura de subsidios y prebendas también que maneja directamente la presidencia. Es decir, un escenario más peligroso aún, en donde ni siquiera habrá margen para un residuo circulante. ¿Recuerda que le hablé de eso? Nada, no habrá un residuo circulante dentro del mercado, no. Todo el tejido comercial y empresarial se circunscribiría al poder político exclusivamente. Previendo ese escenario tan aterrador, pues la clase política, incluso los clanes, establecieron un orden constitucional y una estructura institucional de pesos y contrapesos, separación de poderes, justicia independiente y entes de control propios de una democracia moderna, como las que usted ve en el resto de países. Pero en este caso lo hacen básicamente para evitar el ascenso de un tirano con la capacidad de aprovechar todas las fallas, los vacíos y los vicios del sistema mercantilista e instaurar un Estado absolutista que pudiera barrer con todo. Bueno, pues ese momento llegó en Colombia. Gustavo Petro, de manera muy hábil, exacerbó las frustraciones de la masa de ciudadanos llenos de dolor por generaciones y generaciones de vidas precarias y promovió un sórdido populismo de la victimización a cambio de que se identificaran con su candidatura. Y así lo hicieron. 2. Salió con los clanes y partidos y estableció acuerdos burocráticos y repartijas a cambio de votos regionales. 3. Se alió con las organizaciones criminales y mafias más tenebrosas a quienes les ofreció impunidad y juego político a cambio de dinero. 4. Salió con las élites de especulación financiera y les ofreció confrontación dogmática
y caos que les permita pues predecir mercados y ganar dinero, mucho dinero, a cambio de una tajadita de ese dinero y por supuesto capitalizar el caos a favor de su proyecto político. Y sí, ganó la presidencia. Petro. Petro perteneció al M-19, participó o conectó con actos de violencia y terrorismo por las cuales tuvo que ser indultado. Indultado sin pedir perdón públicamente, sin contar la verdad de los hechos y sin reparar a las víctimas. Incluso ha defendido e intentado reivindicar al grupo terrorista de Ampones al que perteneció en su momento. No se arrepiente y nunca ha claudicado en la búsqueda de sus objetivos que tiene desde los años 80. Sus causas y misión sigue intacta. ¿Y cuáles son esas causas? Las determinadas en el Foro de Sao Paulo en 1990 y establecidas operacionalmente para Colombia en 1993 en la octava conferencia de las FARC, cuando este grupo criminal, en sintonía con los objetivos del Foro de Sao Paulo, propone poner en marcha un trabajo de masas a nivel rural y urbano y en el ámbito político pasar de un combate netamente territorial al ámbito ideológico y político bajo la doctrina de Mao, en lo referente a la combinación de todas las formas de lucha y la guerra popular prolongada para la toma del poder y todas esas ideas que aún mantiene. La misión de Petro, en articulación con las peores dictaduras opresoras de Venezuela, Nicaragua, Cuba, bajo los criterios y la guía de Rusia y China y con el apoyo logístico y táctico de las FARC, el ELN y demás organizaciones criminales que puedan someter bajo su yugo a las comunidades de Colombia en sustitución de los clanes y de las fuerzas militares, por supuesto, han logrado poner en marcha un plan para la desestabilización de Colombia. Ese plan, por supuesto, requiere socavar y destruir la institucionalidad y el orden constitucional de Colombia para desarticular todos los pesos y contrapesos que impiden ese plan. Y aún así hay muchos colombianos que todavía no lo ven, no conectan los puntos. Pero bueno, ellos están desmantelando toda la capacidad operativa de las fuerzas militares y de policía en Colombia. Están armando un ejército de 100.000 delincuentes financiados por el propio Estado, pues para asegurar operaciones intimidatorias a nivel urbano. Están perdonando todos los crímenes de las mafias y de las guerrillas para legalizar todas las estructuras mafiosas al servicio del régimen, con la principal misión de someter a las comunidades en los territorios, desplazar la operación petrolera, ampliar las jurisdicciones de la cadena del narcotráfico, el cual además pues buscan legalizar sin tapujos para financiarse mejor. Necesitan del narcotráfico. Y el plan, por supuesto, pues va a derivar en asfixiar a los ya bien degradados y desprestigiados clanes. Bueno, ni tan desprestigiados, porque en la pasada elección tuvieron un éxito rotundo en casi todas las gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas. Pero bueno, eso es otro tema. Por supuesto, el gobierno ha empezado a minar la fiscalía y las cortes con una andanada de desprestigio y sustitución de actores institucionales, esta vez al servicio pues del régimen. Valga decir que su propio hijo, el hijo del presidente, confesó que recibieron dineros de las mafias, razón por la cual se han abierto investigaciones muy delicadas desde la fiscalía. Los funcionarios más cercanos a Petro se han visto envueltos en escándalos de posesión de maletines llenos y llenos de billetes en fajos, así como las películas de las mafias, por lo cual incluso han muerto con tiro en la cabeza colaboradores cercanos a él, de manera además muy sospechosa. Todos sus ministros son incompetentes y no han logrado concretar objetivos ejecutivos relevantes. Nada que le solucione la vida a la gente, nada que genere valor y desarrollo para el país. Desde el gobierno han saboteado procesos de desarrollo económico, como por ejemplo los Juegos Panamericanos que se celebrarían en Barranquilla. Lo destruyeron, lo sabotearon intencionalmente. Los cultivos de coca se han incrementado al menos en un 50%. En este año y medio que ha pasado, pasamos de 200.000 hectáreas a 300.000 hectáreas de coca. La esposa del presidente y su vicepresidente actúan como damas opulentas, extravagantes y excéntricas que derrochan recursos de los contribuyentes en lujos y excesos desbordados, honestamente. En fin,
Finalmente, están concertando con el ELN. El ELN es un grupo de terroristas entrenado y activado por los Castro en Cuba, una realidad de traficantes, extorsionistas, secuestradores, asesinos y ampones que siempre ha atemorizado a Colombia desde los años 60. Bueno, con esos maleantes, el presidente actualmente concerta un nuevo orden constitucional a la medida del proyecto que se dispone en instaurar en Colombia, es decir, cambiar la estructura constitucional del país en nombre de la paz. Van a cambiar la constitución política de Colombia y van a instaurar un enclave estatista y bastante aliado con los criminales al servicio de las tiranías globales. En cuanto al sistema de clanes y el mercantilismo estatal que regía Colombia antes de la llegada de Petro, por supuesto también estoy de acuerdo que debe ser asfixiado, pero no para imponer una autocracia estatista en alianza con criminales que destruya la institucionalidad de pesos y contrapesos, sino para darle paso a un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico basado en libertades, sin prebendas ni dependencias al poder político, un nuevo orden que permita el desarrollo empresarial libre, autonomías comunitarias que abran canales de crecimiento sin ningún tipo de sometimiento parasitario, seguridad que garantice la vida de cada ciudadano, infraestructura estratégica que permita conectar a la gente con sus sueños, con sus objetivos, un país con institucionalidad democrática sólida, inquebrantable, con justicia implacable que garantice a todos que pueden desarrollar sus objetivos y que quien se les meta por delante, quienes lo atropellen, serán sometidos por la justicia. Ni dudar lo que ese debe ser el camino a seguir. Algunos radicales y dogmáticos defensores de Petro, en su irracionalidad, aún salen con el cuento de que salir de Petro para volver a lo que teníamos antes. Es decir, salir del estatismo absoluto para volver al mercantilismo estatal de los clanes. Obvio que no tiene gracia, tienen razón, es absurdo. Detrás del pacto histórico del partido político de Petro, conformado por organizaciones como el Partido Comunista de Colombia, el Partido de las FARC, que son la peor organización criminal que ha operado en Colombia con miles de secuestrados, masacres y bombardeos, entre otros movimientos radicales que han promovido los paros y disturbios más violentos de la historia de este país. Bueno, detrás de ese movimiento político estatista del pacto histórico, tienen que salir con ellos todo el resto de partidos y clanes que solo se han dedicado a restringir libertades y a construir un estado burocrático y prebendatario que excluya a la gente del desarrollo. La propuesta de personas como yo es ni estatismo absoluto como el que nos quieren imponer ahora en este gobierno, ni mercantilismo estatal como el que nos tenían los clanes desde los últimos 100 años. Libertad, hombre, libertad. Colombia cada vez se convence más de que la libertad es el camino. Muchos colombianos efectivamente ya están comprendiendo esta lógica que les estoy diciendo. Las organizaciones, liderazgos y voces libertarias empiezan cada vez a calar más en la gente. Mayoritariamente la ciudadanía repudia al actual gobierno y hay mucho miedo en Colombia. Es por eso que por más esfuerzos que haga el presidente por convocar a la ciudadanía, la gente no sale a las calles. Al menos no salen las masas de ciudadanías buenas, razonables y sensatas. El presidente hace rato perdió ese nicho poblacional de las ciudadanías libres. Solo le resta acudir a la burocracia estatal, a la nómina oficial, a los estudiantes que creen que le deben algo al gobierno y, claro, financiar y acordar con grupos de presión tipo organizaciones colectivistas, sindicatos, violentos a sueldo, gente muy jodida y doctrinaria que por cualquier migaja le camina a la trifulca que le pinten. A esas manifestaciones también llegan células de milicias urbanas de los distintos grupos terroristas. Son muy peligrosos y al final, por eso todos los actos de protesta que convocan desde el pacto histórico son violentos, constriñen, intimidan, amenazan, destruyen infraestructura, porque esa es la naturaleza. Petro siempre habla con un discurso de intencionalidad inversa. Por eso cuando el 8 de febrero dijo que saldrían los decentes, ¡qué susto! Sabíamos que se iba a venir lo peor a las calles y eso fue lo que pasó. El pasado 8 de febrero llegaron células violentas a bloquear la salida y amedrentar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el propio Palacio de Justicia y batieron
banderas de organizaciones terroristas que en el pasado se habían tomado esas instalaciones a sangre y fuego para asesinar a los magistrados. Fueron horas de terror y zozobra instigadas por el propio presidente para recordarnos lo letales y sanguinarios que ellos pueden ser. De modo que la próxima vez que usted emita alguna postura en apoyo o algún tipo de condescendencia con el gobierno de Petro, recuerde también que usted vio esta reflexión que acabo de hacer. Usted puede creer lo que le acabo de decir o no, pero lo que no tiene perdón de Dios es que aún después de haber visto este video y entrado en contacto con esta versión que le acabo de dar, no se tome el trabajo de investigar y profundizar los alcances del peligro que representa este tipo. Bueno, usted ya lo sabe y el mundo tiene que enterarse.